Bueno, como les decía, entonces, antes de comenzar el CIPAS, es importante que ya ustedes sepan que el 28, ¿sí? Que el 28 de este mes ya se cierra la tarea número 2, ¿sí? Es importante que entre hoy y mañana hagan los aportes pertinentes, esto debido a que, pues, se hace retroalimentación solamente hasta el día de mañana. Por esa razón, es importante que tengan en cuenta dicha observación y con ello, pues, puedan recibir la retroalimentación pertinente por parte de cada uno de nosotros que estamos atentos a hacerle la retroalimentación a cada uno de sus trabajos. Entonces, de esa manera, pues era para que lo tuvieran en cuenta. Y entonces, sin más preámbulos, damos comienzo al CIPAS. Bueno, los temas a desarrollar en este CIPA es proposiciones categóricas y proposiciones o tipos de razonamientos, ¿sí? Básicamente eso es lo que vamos a desarrollar en esa sección, lo que nos permite evidenciar con claridad que esos son los dos temas que vamos a tener en cuenta eh, para darle solución a esas dos problemáticas, a esos dos problemas entre el 3 y el 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué son proposiciones categóricas? ¿Sí? ¿Qué son proposiciones categóricas? Pues las proposiciones categóricas es toda proposición, ¿cierto? Categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases, de la relación entre ellos. Asimismo, nos referimos a las letras S y P. También podemos decir que las proposiciones son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Eso lo sabemos porque lo venimos trabajando desde la primera tarea. Y cuando hablamos de categorías, es porque se le agrega o se le asigna una cualidad o una cantidad, digamos, a esa proposición. ¿Listo? Por eso se llaman proposiciones categóricas. Entonces, en un enunciado existen dos términos o clases llamados sujeto y predicado, ¿cierto? Cuando hablamos del sujeto, es aquello de qué o de quién se habla o se dice algo, ¿sí? El sujeto es de quién o de quién se habla o se dice algo. El predicado es aquello que se habla o se dice del sujeto, ¿sí? Eso es importante aprender a distinguir entre el sujeto y el predicado, ¿sí? Ahora, un ejemplo sería, ningún soltero es casado, ¿sí? Ningún soltero es casado. El sujeto es el azul y, digamos, el predicado es casado, ¿sí? O la otra, algunos Honda no son fabricados en Japón. El sujeto es Honda y el predicado fabricados en Japón. Digamos, ahí miramos la diferencia entre el sujeto y el predicado. Ahora, se clasifican, obviamente, según su cualidad. Y entonces vamos a decir que son afirmativas y negativas. Afirmativas, hay que tener en cuenta acá. Afirmativas cuando el predicado es compatible con el sujeto. ¿Sí? El predicado es compatible con el sujeto. Y negativas cuando el predicado no es compatible con el sujeto. ¿Sí? Entonces, afirmativas cuando el predicado es compatible con el sujeto y negativas cuando no lo es. O sea, no hay una relación entre el predicado y el sujeto. Entonces, según su cantidad, entonces, ya sabemos que según su cualidad son afirmativas y negativas. Según su cantidad, entonces pueden ser singulares o particulares. En este caso, pues, bueno, digamos singulares o particulares quiere decir que están, o es una o la otra, cuando se refiere a un o algunos elementos de la clase del sujeto. O sea, como que esos elementos, por lo menos uno o algunos, digamos, está dentro de la clase del sujeto de quien se habla. Luego, hablamos
de la cantidad universal cuando se refieren que todos los elementos de la clase del sujeto, o sea, todos cumplen con esa propiedad. O sea, todos están enmarcados dentro del sujeto o de quien se está hablando. Un ejemplo sería S es P. Entonces, esa afirmativa se dice, quiere decir que el sujeto es compatible con lo que dice el predicado. Y decimos S no es P, ¿sí? O sea, quiere decir que el sujeto no es compatible con lo que se dice en el predicado. Entonces, tenemos la estructura que conocemos, que ya la hemos visto en la actividad, ¿cierto? Y esa es la estructura: cuantificador, término sujeto, cualidad o cúpula y término predicado. Entonces, cuando se clasifican, tenemos varios tipos. Entonces, tenemos universal afirmativa, tenemos universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Cuando hablamos de una universal afirmativa, esta proposición es de tipo A. O sea, que quiere decir que S es P. O sea, el sujeto es compatible con el predicado. Y se le denomina como cuantificador universal y su cualidad es afirmativa. ¿Sí? Ahora, si hablamos de universal negativa, entonces esta es de tipo E y decimos ningún S es P. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto no es compatible con todos los elementos, digamos, del predicado. Entonces decimos todo S no es P y el cuantificador es un universal negativo o cuantificador universal y cualidad negativa. Su cualidad es negativa porque estamos hablando de ninguno, ¿sí? Pero a la vez estamos hablando de que es universal. ¿Sí? Es universal, pero es negativo. O sea, ningún elemento cumple con esa característica. Luego, cuando hablamos de particular afirmativa, esta proposición se clasifica dentro del tipo I. Y dice que es particular si algunos S son P. Algunos elementos son compatibles con P. Y se denomina como cuantificador particular y su cualidad es afirmativa. Cuando hablamos de un particular negativo, entonces esta se categoriza o se clasifica como una proposición de tipo O, donde algunos S no son P. Lo que quiere decir que es un cuantificador particular y tiene una cualidad que es negativa. Bueno, hasta ahí hemos caracterizado, hemos clasificado las proposiciones según su categoría, ¿no? Entonces, ya sabemos que hay universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. ¿Cómo se ve reflejado esto dentro del cuadro que nosotros tenemos ahí de clasificación? ¿Sí? Resulta que en el lado superior izquierdo se ubican la universal afirmativa, donde pues sabemos que esta es universal afirmativa y es de tipo A. También en la parte inferior izquierda tenemos particular afirmativa y esa es de tipo I. Si en la parte superior derecha tenemos la universal negativa y esta obviamente es universal negativa porque es de tipo E y nos dice que ningún S es P. Y en la parte inferior derecha tenemos la particular negativa y nos damos cuenta que esta pues a su vez es negativa porque es de tipo O y nos dice que alguno de esos elementos no es P. O sea, alguno de esos elementos no es compatible con el predicado. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, no sé si existan preguntas, profe, en el chat. O Bueno, sí. sí, estaba de pronto una confusión en los términos de todos para indicando que si eso era particular. Entonces, pues creo que usted ya ahí lo afirmó, donde estamos indicando que cuando estamos hablando de un todo, estamos hablando de todo o ninguno, estamos hablando de universal.
mientras que si ya hablamos de algunos, estamos hablando de particular. Exacto, sí, señor. Así es, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Resulta de que en el ejercicio que nos dan dos proposiciones. Las vamos a simbolizar con P y Q, porque son proposiciones, y decimos la primera proposición es, todos los automóviles son consumidores de gasolina. La segunda es, ningún automóvil es consumidor de gasolina. Entonces sabemos que la estructura, ¿cierto? La estructura de esas proposiciones de la P es todos es el cuantificador. ¿Cuál es el sujeto? Automóviles. ¿Cuál es digamos, el verbo que une a ese sujeto con ese predicado? Es son, ¿sí? Y el término predicado, consumidores de gasolina. ¿Listo? Ahí estamos dividiendo por partes la proposición. Luego la segunda, que es Q, nos dice ningún automóvil es ningún automóvil es consumidor de gasolina. Lo que quiere decir que nos dice ningún como cuantificador, el automóvil que viene siendo el término sujeto, la cualidad que es del verbo es estar y consumidor de gasolina que viene siendo el predicado. Entonces nos damos cuenta que estamos hablando de la primera proposición, que es universal afirmativa, porque estamos hablando de todos, pero además de eso, ese sujeto es compatible con el término predicado, ¿cierto? Y acá hablamos de la segunda proposición, que es universal negativa, donde nos están diciendo que ninguno de esos automóviles es consumidor de gasolina. Es decir, el sujeto en su totalidad no es compatible con decir que es consumidor de gasolina. Por eso se categoriza como una universal negativa. Y entonces nos remitimos al cuadro que habíamos estructurado y sabemos que si estamos hablando de una universal afirmativa y de una universal negativa, pues eso, digamos, eso es como la manera de clasificar y uno mismo como que lógicamente capta y es que se está contradiciendo. Porque si estamos diciendo en una primera que todos los automóviles son consumidores y luego decimos que ningún automóvil es consumidor de gasolina, entonces estamos diciendo que, por lo tanto, las proposiciones son contradictorias. ¿Listo? Perdón, contrarias. Perdón ahí. Bueno. Tenemos otro ejemplo donde dice todos los automóviles son eléctricos y Q, algunos automóviles son eléctricos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La primera proposición es una proposición que tiene un cuantificador universal que es todo. Estamos hablando del mismo sujeto que es automóviles, su cualidad son y su término predicado. Su término predicado que es eléctricos. Luego Q son algunos de esos automóviles son eléctricos, pero resulta que aquí tenemos que pero nos estamos hablando de una particular afirmativa porque está diciendo que algunos de esos elementos, algunos de esos automóviles son, digamos, compatibles con que son eléctricos, ¿sí? No estamos diciendo que algunos de esos automóviles no son eléctricos, entonces estamos diciendo que son eléctricos. Quiere decir que tenemos una proposición de tipo A y otra proposición de tipo I. Al relacionarlas, nos damos cuenta que si hacemos la proyección dentro del cuadro, nos vamos a dar cuenta que son subalternas. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que estamos hablando de una proposición que es de cuantificador universal y otra que es de cuantificador particular, afirmativo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Vamos con el tercer ejemplo y tenemos lo siguiente. Algunos ríos, perdón, acá me fue la palabra, algunos ríos no son navegables, ¿sí? Algunos ríos no son navegables. Nos damos cuenta de que en esta proposición el cuantificador es ¿qué? Algunos. El sujeto es el río y la cualidad es no son navegables, quiere decir el término predicado.
ahí inmediatamente nos vamos, ¿sí? Tenemos que imaginarnos, como nosotros vamos a tener el cuadro, vamos a dar cuenta de que estamos hablando de una particular negativa, ¿sí? Y que esta proposición es de tipo O. Ahora, en la segunda proposición, que es algunos ríos son navegables, pues nos damos cuenta, efectivamente, que esta es una proposición que también es particular, pero cuenta con la característica o la cualidad de que es una particular afirmativa. Entonces, estamos diciendo que algunos de esos ríos son compatibles con ese predicado que son navegables. Entonces, al hacer o identificar en el cuadro, nos damos cuenta de que estamos hablando de dos proposiciones, una proposición de tipo I y otra proposición de tipo O, lo que podríamos sacar como conclusión que son subcontrarias. ¿Ok? Hasta ahí espero que estén entendiendo. Bueno. Y vamos con Bueno, el... ¿Sí? ujú, ¿Hay no, alguna una pregunta? pregunta, sí, una Ujú. pregunta que hace una de las estudiantes que decía que si podía ser que los dos tuvieran el mismo cuantificador y la misma cópula, es decir, que no hubiese alguna relación, ¿cierto? Algún tipo de relación. No, en el caso del ejercicio 3, todas las proposiciones están elaboradas de tal manera que haya una relación entre las proposiciones. Sí, para poder sacar una conclusión, porque entonces no tendría sentido hacer la relación, no tendría sentido relacionar dos proposiciones que pues dicen totalmente lo mismo, ¿sí? Entonces tocaría que mirar, porque sí pueden tener su cuantificador que sea igual, ¿sí? Que estemos hablando del mismo sujeto, pero lo que la hace, digamos, diferente es su cualidad, ¿sí? Es su cualidad. Entonces, básicamente eso es importante e interesante porque, de hecho, tendría sentido si hubiera otra manera de diferenciarlo, pero la única es por su cualidad. De resto no podrías diferenciarse. Vamos con el último ejemplo de clasificación de proposiciones y es, por ejemplo, acá, dice, todos los bancos son poseedores de riqueza, ¿sí? Nos damos cuenta que su cuantificador acá son todos. Estamos hablando del sujeto que es bancos y el predicado que es poseedores de riqueza, ¿sí? Su verbo pues son, su cualidad, ¿no? Luego, algunos bancos no son poseedores de riqueza. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de una particular negativa, ¿sí? Un cuantificador particular que es algunos, el sujeto que es bancos, su cualidad que es no son, ¿sí? No son quiere decir que estamos hablando de una particular negativa, ahí nos define, ¿sí? Y poseedores de riqueza. Entonces, nos damos cuenta que al ubicar en el cuadro la estructura, sabemos que la primera proposición es una universal afirmativa de tipo A y que la segunda es una particular negativa de tipo O. Y al ubicarlo en el cuadro, nos damos cuenta que si estamos diciendo que todos los bancos son poseedores y luego decimos que algunos bancos no son poseedores, entonces estamos diciendo o llevamos a la conclusión que al ser de tipo A, la primera proposición, y ser de tipo O, la segunda proposición, entonces son contradictorias. Son contradictorias y llegamos a esa conclusión de ese análisis de esas dos proposiciones. ¿Ven? Bueno. Bueno, ya hasta ahí, eso básicamente es lo que se pide en el ejercicio número 3. Es importante que tengamos en cuenta la estructura de esa proposición para con ello poder identificar de qué tipo de proposición estamos hablando y desde ahí poder ubicar en el cuadro y poder sacar esa conclusión, si son contradictorias, si son subalternas, si son contrarias o subalternas o subcontrarias. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que nos piden en el ejercicio número 2. Ahora pasamos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 es muy interesante porque nos habla del razonamiento. El razonamiento es algo que por naturaleza el ser humano lo tiene. Entonces, lo denominamos, lo definimos como un proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. El razonamiento entrega argumentos sobre las conexiones mentales incurridas que justifican, digamos, un determinado pensamiento
Y el razonamiento viene del latín ratio, que significa razón, junto con el sufijo iento, que indica resultado de algo, ¿sí? Entonces, eso es importante, pues, por lo menos saber cuando uno dice yo estoy haciendo razonamiento, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, existen dos tipos de razonamiento, ¿sí? Es decir, esos son como los principales, ¿no? Porque se pueden hacer la mezcla entre ellos. Es decir, existe un razonamiento deductivo y existe un razonamiento inductivo. Ahorita lo vamos a explicar, pero cuando digo que son los principales, es por eso que vamos a utilizar estos dentro de la tarea. No quiere decir que sean los únicos, porque, por ejemplo, hay razonamiento deductivo inductivo o inductivo deductivo, y es una mezcla entre ellos, ¿no? Pero los principales van a ser razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. Cuando estamos hablando de razonamiento deductivo, resulta de que el razonamiento deductivo es aquel que parte del todo, ¿sí? Parte del todo, de lo general, de una premisa general hacia lo particular. Es decir, parte de lo general, de lo que ya ha sido demostrado, de lo que ya es, digamos, matemáticamente podríamos decir que es una verdad, ¿sí? ¿Y para qué? Para llegar a premisas particulares, es decir, de algo que es general, que va deduciendo a conclusiones particulares. Las características de ese razonamiento es que establece conclusiones a partir de generalidades, ¿sí? En lógica, la conclusión del razonamiento está incluida en las premisas y sus conclusiones son rigurosas y válidas. Claro, porque es que si parte de una generalidad que es totalmente verdadera y llegamos a una particularidad, quiere decir que esas premisas que utilizamos generales, pues me permite llegar a un razonamiento deductivo verdadero, ¿sí? Totalmente verdaderas y rigurosas. No genera por sí mismo conocimiento, ya que parte de verificar conocimiento previo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en últimas el razonamiento deductivo no me va a permitir a mí crear conocimiento porque estoy haciendo un proceso de verificación. Entonces, hacer un proceso de verificación, esto no va a permitir sino verificar si realmente lo que se está diciendo, lo que se está proponiendo es totalmente verdadero a partir de una generalidad y llegar a una particularidad. Eso es básicamente. Entonces, la dirección, obviamente, de lo general a lo particular, ¿cierto? Y el área de conocimiento, digamos, que donde tiene más influencia es en las ciencias formales como las matemáticas y la lógica. Yo sé que por allá en el grado octavo ustedes vieron un binomio al cuadrado y que eso tiene una representación gráfica dentro de la geometría y tiene una definición. Y eso, partiendo de eso que realmente ya sabemos que algorítmicamente qué es un binomio cuadrado, pues podemos llegar a hacer una interpretación geométrica. Entonces, mire que no se está creando conocimiento, sino que se está haciendo un proceso de verificación. ¿Listo? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Si nosotros acá vamos a hacer el primer ejemplo donde vamos a ver qué es un razonamiento deductivo. Entonces, por ejemplo, miremos esta situación. Dice, todos los sacerdotes de la religión católica deben cumplir con el celibato. Eso es totalmente verdadero, ¿sí? Desde las generalidades y es demostrable porque ya hay digamos, ante la sociedad eso es verdadero, totalmente verdadero. Pedro es sacerdote, la segunda premisa, de la iglesia del barrio El Jardín en Cali. Esa es la segunda. Por lo tanto, Pedro cumple con el celibato. Entonces sabemos, premisas. La primera, pues ya sabemos que es todos los sacerdotes de la religión católica deben cumplir con el celibato. Y segunda, Pedro es sacerdote de la iglesia del barrio Jardín. Su conclusión es Pedro cumple con el celibato. Nos damos cuenta que partimos de dos generalidades. Primero, pues sabemos que los sacerdotes sí cumplen dentro de la religión católica con el celibato, lo sabemos, y pues sabemos que Pedro es realmente un sacerdote de la iglesia del barrio Jardín en Cali. Entonces, podemos llegar a la conclusión que eso es un tipo de razonamiento deductivo. ¿Por qué? El argumento es de tipo deductivo ya que cumple con la premisa general que es en la religión católica todos los sacerdotes deben cumplir con el celibato, obviamente, y se extrae una conclusión que Pedro cumple con el celibato
a partir de la premisa general que debe cumplir todos los sacerdotes de la religión católica. Y este es una, digamos, una situación, un argumento en donde se pueden ver dos premisas, pero la premisa principal es la que nos permite sacar la conclusión de que este es un razonamiento de tipo deductivo. Ahora miremos aquí. Yo voy a poner esa situación y ustedes me van a decir si este es de tipo A. Obviamente estamos hablando si realmente cumple con el tipo deductivo o inductivo, aunque no lo hemos hablado, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes? Lo escriben en el chat si es de tipo deductivo o inductivo ese razonamiento. ¿Qué dicen, profe? Dicen, es de tipo deductivo, inductivo, deductivo. Ahí está ahora. Bueno, la mayoría deductivo, dice. Bueno, listo, bien, perfecto. Bueno, de hecho, pues quedaría fácil contestar porque estamos hablando solamente de razonamiento deductivo, ¿no? Pero me parece curioso que una persona había mencionado que es de tipo inductivo. Bueno, pero no, aquí estamos para eso, para aclarar esas dudas. Sabemos que las proposiciones, en este caso, están determinadas por la proposición 1, que todos los vertebrados tienen vértebras, ¿cierto? Y segunda proposición es todos los perros son los vertebrados, ¿sí? Todos los perros son vertebrados. Llegamos a la conclusión de tal manera que todos los perros tienen vértebras. Claro, si todos los vertebrados tienen vértebras y todos los perros son vertebrados, quiere decir que todos los perros tienen vértebras. Si llegamos y partimos de esa generalidad, ¿sí? Que todos los vertebrados tienen vértebras y lo relacionamos con la otra proposición que todos los perros son vertebrados, pues quiere decir que estamos hablando de un tipo de razonamiento deductivo, ¿sí? Deductivo, pero ¿por qué deductivo? Podemos decir que todo ser vivo que tenga esqueleto óseo, huesos internos o cartílagos hacen parte de la familia de los vertebrados. Por lo tanto, el perro tiene vértebras, así que es verdadero y el argumento es deductivo, ya que parte de la información que es conocida. Es decir, es una información que es totalmente válida, estudiada, verificada y todo ese proceso. Y mire que hasta el momento no hemos creado conocimiento. Estamos haciendo un proceso solamente de demostración, ¿sí? De verificación. Y llegamos a una conclusión que es totalmente válida. Bueno, vamos con el tercero. Las dos premisas que tenemos ahí es todo el metal conduce la electricidad. Y la segunda premisa, el mercurio es un metal, por lo tanto el mercurio conduce la electricidad, ¿cierto? Nos damos cuenta que efectivamente partimos de una generalidad que es todo el metal conduce una electricidad y si el mercurio es un metal, pues entonces por lo tanto el mercurio conduce la electricidad. Entonces decimos que ese es un tipo de razonamiento deductivo, pues obviamente la justificación está dada, podemos decir que el mercurio es un metal y por ende es considerado dentro de las fuentes de documentales como un buen conductor de energía y por tal motivo el argumento es deductivo y parte de la información existente de hechos reales. Lo que yo creo que lo que podemos ver aquí es que a partir de la justificación podemos conocer muchas cosas dentro de lo que estamos hablando. Es decir, por ejemplo, acá estamos hablando de mercurio, nos damos cuenta que completamente un conductor dentro de esos metales, pues obviamente porque hace parte del metal, y estamos diciendo que a partir de esas demostraciones que han hecho los físicos y todas esas personas que estudian la ciencia y que han sido demostradas plenamente por experimentación y se ha llegado a una conclusión, pues podemos decir que efectivamente el mercurio es un metal conductor. Y entonces estábamos haciendo un proceso o un tipo de razonamiento deductivo. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta ahí, profe. Bueno, no han escrito hasta ahora nada respecto al tipo de razonamiento. Por favor, escriban en el chat sus preguntas para que podamos resolverlas. Ok, profe, muchas gracias, muy amable. Entonces, ahora, el razonamiento inductivo. Vamos a ver de qué se trata el razonamiento inductivo. Resulta de que el razonamiento inductivo
Después del razonamiento deductivo nos encontramos con el razonamiento inductivo, que por el contrario de la anterior parte de unas particularidades, ¿sí? Hacia lo general, a partir de premisas particulares que resultan de la observación de un fenómeno y de un razonamiento inductivo que llegará a una conclusión de características generales. Mira, ¿qué es lo interesante de ese razonamiento? Primero que todo, se basa en la observación de hechos y fenómenos y generalizan a partir de observaciones, ¿sí? Sus conclusiones son probables, es decir, no puede que funcione, puede que no, ¿cierto? Y tiene el objetivo de generar nuevo conocimiento. Es decir, siempre que se hagan procesos de observación, de experimentación empíricos, quiere decir que se está haciendo un tipo de razonamiento inductivo. Inductivo, ¿por qué? Porque en últimas, a partir de esa experimentación y a partir de esas determinaciones, de esas premisas particulares, pues resulta que podemos llegar a crear conocimiento como lo han hecho los grandes científicos, ¿no? A partir de la experimentación, pues se han hecho demostraciones de tal manera que se llegue a un conocimiento concreto. Por eso se dice que el razonamiento inductivo crea conocimiento. Pues la dirección aquí es de lo particular a lo general, ¿sí? Y pues digamos que su aplicabilidad está más en las áreas del conocimiento que en la actualidad se usaba como parte del método científico general, ¿sí? En la parte de experimentación. Bueno, entonces, miremos este ejemplo que es muy interesante, ¿sí? Resulta de que acá nos dice, el cumpleaños de Pedro fue el día lunes, un año, o sea, hace un año, el día lunes. Él notó, ¿sí? Él notó que en el siguiente año caería el martes y que caería el miércoles en 2 años. Sin comprobarlo, él dijo, mis cumpleaños volverán a caer el lunes dentro de 7 años, ¿sí? O sea, hizo una generalidad a partir de ¿qué? De algo que él había visto como regularidad, pero él solamente lo sacó como conclusión de lo que él miraba que estaba pasando, ¿sí? Pero no hubo una demostración científica. Entonces, está usando razonamiento inductivo, ¿por qué y por qué no? Entonces, razonamiento. Sí, Pedro está usando razonamiento inductivo, depende del proceso que usa, y no de si está en lo correcto o no. O sea, él dijo, yo sé que dentro de 7 años volveré a cumplir el lunes, pero fue porque sacó una conclusión a partir de lo que él miró, más no de algo totalmente válido y demostrado. Ah, notó similitudes. ¿Cómo fue el análisis que él hizo? O sea, lo que se intuye que él hizo. Notó similitudes y diferencias en el día en el que cae su cumpleaños cada año para los 3 años que analizó y notó que el día de la semana era el siguiente día para cada año. Generalizó sus observaciones asumiendo que el patrón continuaría. Es decir, él dijo, bueno, si yo cada año cumplo un día posterior al que cumplí el año anterior, pues quiere decir que existe un patrón y generalizó a partir de ello. Y se formó una conjetura, sacó una conclusión, aunque no lo dijo exactamente, su conjetura fue, si mi cumpleaños es X años después de mis últimos cumpleaños, la próxima vez caerá en X días de la semana después que mi último cumpleaños, y notó que incluso aplicó la conjetura que hace una predicción, aunque esto no es necesario en el proceso de razonamiento inductivo, ¿sí? Pero como lo decía, es probable que pueda ser así, pero sabemos que es algo totalmente observable. Entonces la respuesta es sí, él usó razonamiento inductivo e hizo una conjetura sobre el patrón más grande y generalizó algunas observaciones específicas. ¿Hay alguna pregunta aquí en este ejercicio? No, profe, por ahora no han hecho preguntas. Bueno, bien. Vamos a ver. Ahora, vamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios de la forma como se pide en la guía. Acá dice, Juan es disciplinado y trabajador. Su esposa Rosa es una persona disciplinada y trabajadora. Los hijos de ambos seguramente son disciplinados y trabajadores. Entonces sabemos que la premisa 1 es Juan es disciplinado y trabajador, la premisa 2 es su esposa
Rosa es una persona disciplinada y trabajadora y su conclusión, los hijos de ambos seguramente son disciplinados y trabajadores. Mire que aquí tenemos dos premisas. Juan es disciplinado y trabajador, ¿cierto? Esa es la premisa. Uno. La premisa dos, su esposa Rosa es una persona disciplinada y trabajadora. No se podría sacar una conclusión como la que se está sacando ahí, ¿cierto? Que sea totalmente válida. Probablemente sí, probablemente sí. Y al convertirse en probable, ya deja de ser un tipo de razonamiento deductivo. Entonces se convierte en un tipo de razonamiento inductivo porque son observaciones y son particularidades que nos están permitiendo que generalizar, pero no estamos llegando a algo totalmente concreto. Entonces estamos hablando de un razonamiento inductivo. ¿Por qué? El argumento es de tipo inductivo ya que parte de la disciplina del padre y de la madre para inducir a concluir que sus hijos también serán disciplinados y trabajadores. Extraen conclusiones a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, y los argumentos inductivos parten de observación y luego generalizan. Obtienen una conclusión basando en las probabilidades y en la intuición de que pueda pasar eso. ¿Listo? Bueno. El segundo ejemplo sería, en mi habitación hace calor, en la habitación de mi hermano hace calor, entonces hace calor en la casa. Digamos, hay dos observaciones que son dos premisas, ¿cierto? Premisa número uno, en mi habitación hace calor. Premisa número dos, en la habitación de mi hermano hace calor. Entonces yo podría concluir que hace calor en toda la casa. Volvemos a analizar y es que las dos premisas son particulares, ¿cierto? Son particulares y son observables. Pero resulta de que eso no me va a permitir a mí llegar a una conclusión totalmente válida. Probablemente, si en las dos habitaciones, ¿sí? Está haciendo calor, entonces se podría decir que en la casa está haciendo calor, pero pues no necesariamente es validable. Solamente probablemente puede que esté pasando eso. Por esa razón es de un tipo de razonamiento inductivo, se hace a partir de las generalidades, ¿sí? Se hace una generalidad a partir de unas particularidades y acá nos dice el argumento es de tipo inductivo, ya que parte de una sensación térmica para inducir a concluir que hace calor en toda la construcción. Está en conclusiones a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares y los argumentos inductivos parten de una observación y luego generalizan y obtienen unas conclusiones basándose en las probabilidades y en la intuición. Bueno, muchachos, este es el ciclo del razonamiento, ¿no? Partimos de esos hechos de la realidad, ¿no? Partimos de esa observación. Y entonces tenemos procesos, razonamientos inductivos que a través de las experimentaciones por bastante tiempo y utilizando el método científico, pues podemos llegar a unas hipótesis que pueden que estas sean totalmente verdaderas, pero se tiene que hacer un proceso de investigación bastante amplio de tal manera que llega a un conocimiento concreto y al llegar a un conocimiento concreto, pues lo podemos utilizar para llegar a algunas particularidades a través de un razonamiento de deducción y ese es el ciclo que al hacer deducción, pues digamos, en últimas se crearían leyes y modelos matemáticos y modelos físicos y demás para hacer esa contrastación ¿con qué? Con la realidad. Y ese es el ciclo de investigación donde se hace ese tipo de razonamiento inductivo y deductivo. De todas maneras, muchas gracias. Espero les haya quedado muy claro. Estamos prestos para cualquier pregunta que quieran hacer. Recordarles, obviamente, muchachos, que estamos finalizando la tarea, que entre hoy y mañana se hacen los aportes, eso no quiere decir que no lo vayan a hacer después, tienen que hacerlo para que quede evidencia de que participaron en el foro. Entonces, profe, la escucho. No, bueno, tenían unas inquietudes aquí. Manuel hace una acotación muy buena. Él dice que se trataría de un razonamiento inductivo cuando no sepamos también qué podría pasar. Y lo justifica con un ejemplo que usted realizó. Dice, en el caso del ejercicio de Pedro, él dijo que cumpliría
otra vez años el lunes dentro de 7 años, pero Pedro no está tomando en cuenta ni años bisiestos, por lo que la conclusión podría estar equivocada. Contrario al deductivo, que tendríamos verdades universales y sí o sí debe dar ese resultado. Entonces es muy buena el Sí, aporte que hace Manuel. excelente, Manuel. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo al respecto? Muchachos, O ¿alguna duda, por favor? Ese es el momento. todo muy Bueno, profe, claro. creo que O sí. Creo que todo fue muy claro. Están diciendo que muchas gracias, profe. Entonces creo que la información les quedó muy clara. ¿Listo? muchachos, no Listo. olviden que tomar la asistencia, ¿no? Sí, por favor, firmar toda la asistencia. Si no lo han diligenciado, hacerlo en este momento, si son tan amables. Ya les vuelvo a compartir de nuevo el enlace y ya con esto termino. Sí. De todas maneras, como les digo, traten de hacer los aportes pertinentes para que puedan ser retroalimentados. ¿Listo, chicos? Espero tengan una excelente noche y puedan terminar sus labores académicas y familiares de la mejor manera. Entonces, no siendo más, profe, si no tienen, sí, claro, Cristian Cerna, sí, claro, nos pueden contactar por, ¿por qué? Por Skype. Entonces, no hay ningún problema, nos escriben y estaremos atentos a cualquier sugerencia, ¿listo? Entonces, o pregunta. Entonces, profe, no sé si tengas algo más para decir y si no, hasta una próxima ocasión, es decir, hasta la próxima semana con la tarea número 3. Bueno, muy bien, sí. Despedirnos por esta noche, que tengan un resto de feliz noche, que terminen de hacer todos sus aportes. Recuerden, por favor, quienes aún incluso no han mencionado la letra en el foro, es importante que lo escriban porque dos trabajos iguales pues no se pueden evaluar y ambos, sino que se tomará en cuenta aquel que participó en el foro. Entonces, por favor, animarlos a que hagan sus aportes en el foro y participen escribiendo la letra. Bueno, profe.